Nos ponemos de pie una vez más, hermanitos, esta tarde para leer la Escritura. Estamos estudiando Segunda de Tesalonicenses. Espero que vengan con hambre. A que el Señor nos hable a todos. Que podamos ser edificados con la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a leer los versículos que corresponden, hermanitos, este día, que es el versículo número 5. ¿Lo tienen todos? La Escritura dice de la siguiente manera, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5 dice: ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Una vez más, dice, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio al que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanitos. Vamos a pedir al Señor que nos hable. Oramos, buen Dios y Padre, que está en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias esta preciosa tarde, Señor, por permitirnos el poder adorar y bendecir tu nombre. También asimismo, gracias por permitirnos abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Conforme a tu misericordia, Señor, trae, oh Dios, el consejo de ella a cada uno de nosotros. Toma cautiva la mente y el corazón de cada oyente. Hasta donde pueda llegar esta palabra, Señor, podamos caer rendidos y doblegados ante tu presencia. Habla, Señor, a nuestras vidas, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Hemos leído, hermanitos, estos siguientes 4 versículos. Versículo 8, versículo 5 al 8. Y no sé si fueron curiosos, pero bueno, desde que entramos al capítulo número 2 está bien interesante lo que se viene tratando, lo que la Escritura nos habla en estos versículos. Pero hoy, bueno, si recuerdan el viernes anterior, fue interesante lo que meditábamos. Porque hablábamos sobre lo que es la apostasía y lo que era el anticristo, el inicuo. Ahora nos lleva a algo también muy interesante. Y es lo que vamos a meditar, y es esto. Habla acerca de el misterio. Oiga, el misterio de la iniquidad. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar brevemente ese tema, de lo que es el misterio de la iniquidad, pero para poder entenderlo, lo que yo quiero señalar esta tarde es el cuidado, diría yo, el cuidado y los peligros de la manifestación del misterio de la iniquidad. Ante la manifestación del misterio de la iniquidad, debemos de tener el debido cuidado y los peligros que conlleva. Ya más adelante les voy a tratar de explicar, o por lo menos darles un concepto sencillo de qué es el misterio de la iniquidad. Bueno, pero cuando ya lleguemos más adelantito a eso, pero ¿alguien sabe? Levante la mano, ¿alguien sabe qué es el misterio de la iniquidad? ¿Aquí? ¿Nadie? ¿Qué es el misterio de la iniquidad? ¿Y aquí? Tampoco. Bueno, qué bueno que vinieron. Hoy van a ir sabiendo qué es el misterio de la iniquidad, porque eso es lo que vamos a meditar. Ahora, para llegar a estos versículos, hermanitos, ¿qué es lo que vamos a señalar? Es eso, el misterio de la iniquidad. Pero nos encontramos en este capítulo número 2 de Segunda Tesalonicenses, donde prácticamente nos encontramos en el tema principal de la carta.
Acuérdense que yo eso les he venido diciendo, de que había un motivo, una causa por la cual esta carta fue enviada a los tesalonicenses. Y era, oye, era el motivo principal por el cual la carta es enviada a la iglesia de Tesalónica, porque se había dado algo de que andaban unos profetas, oiga, andaban unos profetas hablando y profetizando de que el día del Señor ya había llegado, de que el fin ya había llegado. Y no era solamente de que habían unos profetas que andaban profetizando y que andaban diciendo que el día del Señor ya había llegado, sino que también, aparte de eso, andaba circulando una carta, oye, una carta que supuestamente había sido escrita y enviada por Pablo a los tesalonicenses, diciendo de que el día del Señor ya había llegado, lo cual era falso. Nunca Pablo escribió esa carta, sino que eran estos falsos profetas que andaban profetizando. Mire, porque eran esas tres cosas: habían profecías, habían diciendo que habían dicho, y andaba esa carta que decían que Pablo le había escrito de que el día del Señor había llegado. Entonces, a causa de eso, de esas cartas que andaban circulando y lo que los profetas decían y profetizaban, viene Pablo y se ve la necesidad de escribir la carta y enviarla a la iglesia. ¿Por qué? Porque esas falsas profecías y esas cartas que andaban diciendo que el día del Señor ya había llegado, habían venido a causar en la iglesia miedo, temor, alarma. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de que los hermanitos de la iglesia se habían alarmado diciendo, uy, ya el día del Señor ha llegado, como que de sorpresa los alcanzó, les llegó a ellos. Entonces viene Pablo y dice, bueno, ¿cómo estos se están alarmando por las cartas que andan circulando? Entonces viene Pablo, escribe la carta y se las envía con dos propósitos. Uno, decirles que no se alarmen. Y segundo, que no se dejen engañar por esos mentirosos que andan profetizando, hablando, y las cartas que andan diciendo de que el día del Señor ya llegó, porque es falso. Entonces, ese era el propósito de la carta. Que no se alarmaran y no se alarmaran y no se dejaran engañar. Porque ahí viene el asunto principal de Pablo en la carta. No crean a las mentiras de que el Señor ya vino, porque Él no va a venir. Pero está hablando no del rapto, está hablando de la segunda venida de Jesús sobre la tierra. Y les dice, no se alarmen, porque es cierto, los acontecimientos futuros se van a dar, pero en el orden que Dios los ha establecido. Y no puede ser de que ya es el día del Señor, porque antes de que Él venga, tiene que aparecer algo. Y es la apostasía y el anticristo. O sea, quiere decir que antes de la venida, estoy ratificando esto, antes de la segunda venida, no del rapto, sino de la venida, la segunda venida, tiene que darse la apostasía. Y tiene que darse lo que es la aparición del inicuo, que es comúnmente llamado por nosotros el anticristo. Entonces viene la iglesia y dice, bueno, viene esta carta y ya nos alentaron porque pensábamos de que ya había venido el día del Señor. Entonces, cuando Pablo les dice, tiene que aparecer la apostasía, tiene que aparecer el anticristo, él empieza a dar cuáles iban a ser las características de ese anticristo. Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que era apostasía? Que es muy diferente a lo que es herejía. Herejía es que yo agarro un pasaje de aquí, agarro otro pasaje de acá, hago una mezcolancia y yo digo, bueno, esto es lo que yo creo. Tú eres en las escrituras, es un hereje. Pero un apóstata es aquel que rechaza rotundamente a Dios, la fe y el evangelio, el cristianismo. El hablar de la cruz, para él no existe. Ese es un apóstata. Entonces viene Pablo, y lo decíamos nosotros eso, de que hay una palabra, un artículo que dice la apostasía. No dice cuando venga apostasía, porque apostasía ha existido. Pero cuando él le pone el artículo la, es porque está hablando de que va a venir un tipo de apostasía. Y es en su mayor expresión. O sea que si ahorita hay apostasía, cuando sea casi el final de los tiempos, va a haber mucho mayor apostasía. La gente va a negar y va a rechazar rotundamente a Dios. O sea, la gente no va a querer nada. Los corazones se van a endurecer. Y van a negar la fe. Todo.
Eso va a ser en el tiempo del fin. Ahora, prácticamente eso es lo que yo les decía el viernes anterior. Pero vean las características. Dice que ese, hablando del inicuo o del anticristo, dice que ese se opone. El anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o adoración. Esa es una característica del anticristo. Se opone, dice, y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. Ese es el anticristo. Y dice, va más allá. Hasta el punto, dice, de que se adueña del templo y se sienta en el templo pretendiendo ser Dios él. O sea, lo que va a querer es que lo adoren a él como Dios. Y se va a sentar en el templo como Dios. Ese es el que están esperando los judíos. Vea, porque cuando vino el Hijo de Dios, que ya vino hace más de 2000 años, lo rechazaron. Pero ahora, cuando venga el anticristo, a ese que van a recibir ellos. Porque lo están esperando, imagínense. Pero nosotros ya lo recibimos, ¿está gloria a Dios por eso? Mire, la Biblia en Corintios dice que a ellos endureció, arrancó, dice, y nos injertó a nosotros. A ellos los ha endurecido en parte, dice. ¿Para qué? Para injertarnos a nosotros en la vida verdadera. Así que nosotros somos privilegiados de que no mereciendo absolutamente nada como gentiles, Dios nos escogió a nosotros. Ahora, llegamos al versículo que hemos leído. Vea que Pablo manda la carta para advertirles de que no se alarmen. Les dice de que tengan cuidado, que no tengan miedo. Y les dice qué cosas van a acontecer. Y que el día del Señor todavía no es. Entonces, ahora, en el versículo 5, es interesante que viene Pablo y le hace una pregunta, les hace a ellos. Les hace una pregunta con respecto a lo que le viene diciendo o la confusión que ellos tenían. Yo a veces les he preguntado, bueno, yo por la misericordia de Dios he cumplido 30 años en el Evangelio. ¿Quién ya llegó a 20 años en el Evangelio? Levanta la mano, 20 años. Nadie. 15 años, levanta la mano. 15 años de cristianos. ¿No? 10 años. 5 años. ¿Quién quiere aceptar al Señor esta noche? Es que ustedes no tienen nada. Ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. ¿Qué edad tienen en el Evangelio ustedes entonces? Y nada. No levantan la mano, no dicen, mire, cuando yo digo de 10, ya porque ya pasó de 10. Levantan la mano porque ya pasó de 10. Pero yo ya los conozco a ustedes. Y a ver que les voy a decir eso que va a ir más adelante también, y ya los entiendo. Les digo algo, no responden. Les pregunto, no contestan. Y hay una gran sospecha en mí de ustedes. Que ustedes vienen solamente a sentarse y a calentar la silla. Y no aprenden nada. Porque viene el siguiente viernes y yo les pregunto y no contestan. Porque de eso está hablando aquí. De eso va a hablar aquí en el versículo número 5. Ellos, yo les hago la pregunta. ¿Ya la iglesia de Tesalónica sabía lo que iba a acontecer antes de la venida del Señor, sí o no? Aquí, uno nada más conteste. ¿Ya sabían los tesalonicenses de que cuáles señales iban a hacer antes de la segunda venida, sí o no? Gracias. No les digo, pues, está grave la cosa. A ver si aquí alguno por lo menos dice pío. ¿Ya sabían los tesalonicenses cuáles eran las señales antes de la segunda venida, sí o no? Solo hermanito con miedo dijo amén. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuántos años tienen de ser cristianos ustedes? ¿Cuántos años? Estos ya sabían todo. No era primera vez que Pablo les estaba escribiendo, ni les estaba diciendo las señales de la venida, la segunda venida del Señor. Ya las sabían. ¿Qué había pasado? Aquí les entró y aquí les salió. Eran igual que ustedes, palabra viva a los ángeles, que se sentaban y venían cada viernes y se les olvidaba todo a ellos. Eran igualitos a ustedes. ¿Eran a ustedes o ustedes iguales a ellos? ¿O ellos igual a ustedes? No, ustedes a ellos porque fueron primero. Mire, les pregunta en el versículo 5, oiga, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto? Oiga, tesalonicenses, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerdan? Ahí le dice, ¿no se acuerdan que ya les hablaba ya de esto anteriormente? Ya les había hablado. Entonces, ¿por qué
¿Por qué están alarmados? ¿Por qué se están dejando engañar de esos que andan hablando, profetizando, diciendo y andan con una carta supuestamente mía de que el Señor ya vino? ¿Por qué le andan creyendo a esa gente mentirosa? Si ya les hablé de eso a ustedes. Ya les hablé. Y entonces no se acuerdan. Ahí viene la palabra. Van a disculpar la palabra que les voy a decir. Pero la mayoría de los seres humanos tienen eso y la mayoría de cristianoides también tenemos eso. Padecemos de amnesia. Sí, se nos olvida. O no, ya la día pasada le dije, se van al cuarto y ¿a qué venía? Dice usted. Y se regresa donde estaba. Tal vez se acuerda. Dice, ¿cómo se va a acordar? Aunque se vaya a poner en el mismo lugar. Peor quedó. Ni sé que estaba haciendo aquí también, va a decir. Padecemos de amnesia, hermanitos. No tenemos retentiva. Bueno fuera que el mensaje de hoy les quedara para siempre aquí y nunca se les olvidara lo que es el tema de hoy, el misterio de la iniquidad. Una vez le escuche y no se le olvida nunca. Pero puede ser de que ya el otro viernes ni se van a acordar nada ni del tema. Pero les aconsejo, manchen su Biblia, traigan una libretita o un lapicero y escriban. ¿Qué tal después a usted le toca hablar de este tema, hermanita? Y me acuerdo cuando el hermano predicó de eso y ya ni me acuerdo, va a decir. Ya no me acuerdo, va a decir. ¿Por qué? Como no tenemos retentiva, por lo menos yo voy a anotar. Para acordarme. Pero si no, tienen una computadora, tienen un celular, vayan a ver el mensaje y aliméntense otra vez. Fácil. Pero bien importante porque eso les pasaba a ellos aquí. ¿No se recuerdan? Les dice. Que todo lo que andan escuchando, yo ya se los había advertido, ya les había hablado. ¿Qué les pasa entonces? ¿Qué les pasa? ¿No tienen retentiva? Les dice. ¿Todo se los olvida, tesalonicenses? Vean, no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes. Cuando estuve con ustedes, yo ya les había hablado de esto y ustedes lo han olvidado. Qué triste esto, hermanitos. Qué triste es esto que no sepamos retener nosotros. Yo quería aprovechar este momento para decirles esto. Yo sé que ni me van a responder. Ya hace años dimos las doctrinas aquí. No sé si una, dos o tres veces, no sé cuántas veces. Hay muchos nuevos que no han escuchado ni una doctrina de la que nosotros creemos. Y hay 36. Oiga, tenemos 36 doctrinas. De los que ya tienen un ratito de estar en la iglesia. ¿Cuál es la primera doctrina? Exacto. Con eso ya estuvo. ¿Cuál es la última? La última doctrina, ¿cuál es? ¿Oyeron lo que dijo la hermanita con la primera? No. La inspiración de las escrituras. Esa es la primera. Porque si vamos a hablar de doctrina y de palabra, tenemos que creer que este libro es la palabra de Dios inspirada por Él. Esa es la primera. La inspiración divina de las escrituras. Ese es el primer tema. ¿Y el último cuál es? ¿Cuál es la última? Ustedes que tienen años, pues no, estoy poniéndolos a prueba. Que vean que no retenemos. La última, ¿cuál es? Para que responda uno, ¿para dónde van ustedes? Exacto. La eternidad futura. Aquí comienza con la inspiración y termina con la eternidad futura, cuando no vayamos a esa eternidad. Esa es la última. Pero dentro de todo eso, la última y la primera, hay muchas. La depravación total, el arrepentimiento nuevo, o el nuevo nacimiento, la regeneración, la elección incondicional, el bautismo, los dones del Espíritu, la Santa Cena, Satanás y los demonios, la iglesia. Hay 36 doctrinas. ¿Cuántas se saben ustedes? Viene alguien y les agarra a ustedes y háblenme acerca del bautismo en agua. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué van a decir ustedes? ¿En qué creen? O viene uno y se los devana a ustedes porque ustedes no saben nada de lo que es el bautismo en el cual ustedes han sido bautizados.
Yo me bauticé. Y dígame, pues, ¿en qué ha creído usted? Pues a mí solo me metieron al agua ya. Ah, eso es todo. ¿Qué significa la Santa Cena? Agarrar el pancito y la copita. ¿Qué significa eso? ¿Creen en la depravación total? ¿En qué consiste la depravación total? ¿Cuántos dones hay? De los cuales usted puede pedir de esos dones. ¿Cuántos? Desconocemos muchas cosas. Porque no tenemos retentiva. Y viene Pablo y les dice, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? Aquí viene la pregunta. Quería aprovecharlo hoy que mencionaba eso. Pero contesten. ¿Quisiera que volviéramos a dar las doctrinas desde aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? He estado pensando que al terminar esto, empecemos a darlas. Y vamos a empezar por esa, la inspiración de la iglesia. Ya estoy estudiándola. Más para aprendérmela bien. Y vamos a seguir hasta terminar las 36, hermanitos. Yo creo que haciendo cálculo, a diciembre o en enero terminamos con las 36. Va a ser una cada viernes. Una cada viernes. Así que no se vaya a quedar. Porque hoy se quedaron bastantes. Si yo me admiré cuando vi, y estas hermanas solteras, digo yo, ¿se le fueron los hombres o qué? ¿Lo obligan? ¿Acaba de casar usted? A mí una hermanita sola también. ¿Y qué pasa, hombre? Digo yo. Fue el rato solo de los hombres, nos quedamos nosotros. ¿O qué? Sí. Venido solas las hermanitas. Pero pensaba en eso, hermanito, sí. Estudiamos las doctrinas. Porque muchos de los que ya las escuchamos ya se nos olvidaron. Y hay otros que no han escuchado ni una doctrina. O sea, ¿qué nos sustenta como ministerio Palabra Viva? ¿En qué creemos nosotros? Muchos no saben ni una. Entonces vamos a empezar, hermanitos. Si ustedes recuerdan, hace años yo les daba por los grupos familiares. No desde aquí de un púlpito. Quería agarrar un día para hacerlo y tomar un día aparte. Pero vamos a hacer los días viernes. Los días viernes. Vamos a empezar a dar doctrinas, si Dios lo permite. Terminando aquí, hermanito, lo vamos a hacer. Terminando 2 Tesalonicenses. Amén. Seguimos. Dice ahora, oiga bien, después de que les dice que si no se recuerdan lo que ya les había hablado cuando estaba con ustedes, viene el 6 y les dice, una vez más, oiga, bien saben. O sea que ya les está diciendo, ¿no recuerdan que ya les hablaba cuando estaba con ustedes? Y ahora viene y se lo ratifica. Bien saben. O sea que ellos bien sabían todo lo que ellos querían estar tratando de ignorar. Ya lo habían escuchado. Lo que pasa es que se les había olvidado. Se les había olvidado que Pablo ya les había hablado acerca de todo esto que andaba aconteciendo. Entonces viene y le dice, bien saben, y aquí viene, ustedes bien saben que hay algo que detiene a este hombre. ¿A quién se está refiriendo entonces ahí ya? ¿A quién se está refiriendo? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. ¿A quién? El anticristo. Vea, antes de que venga la segunda venida de Cristo, y acuérdense que la segunda venida es ya el juicio final. La iglesia es levantada, nos vamos a los 1000 años a reinar con Él, venimos con Él ya. Pero ya viene para juicio las naciones. Ese es ya el fin de todas las cosas. A juicio para la humanidad. Entonces, pero ahora viene y está hablando de que antes de esa venida, bien saben que hay algo, oiga, hay algo que detiene a este hombre. Hay algo que detiene a qué? Que aparezca el anticristo, algo lo está deteniendo ahorita. ¿Alguien me lo quiere decir? Porque después lo ratifican en el siguiente versículo, que lo vamos a unir para entenderlo. Y aquí vamos a entrar a lo que es el misterio, que es el misterio de la iniquidad. Oiga, bien saben que hay algo que detiene a este hombre para que se manifiesta lo que es en gran manera lo que es la apostasía. Pero para que aparezca este hombre, o sea, que aparezca el anticristo, hay alguien que lo detiene. Aquí dice, hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. En el tiempo establecido por Dios, según los sucesos finales, va a aparecer. Que va a aparecer el anticristo, va a aparecer. Pero ¿qué lo está deteniendo?
¿Alguien me quiere decir qué está deteniendo que aparezca el anticristo? Díganlo. El Espíritu Santo lo está deteniendo. Quiere decir que si el Espíritu Santo está aquí, ¿quién está aquí todavía? La iglesia. Quiere decir que mientras la iglesia está en la tierra, el Espíritu Santo está con nosotros. Eso detiene que aparezca el anticristo. Cuando la iglesia sea levantada y el Espíritu se va con la iglesia, entonces, ¡pum!, aparece el anticristo. La bestia y el falso profeta. Y vienen los 7 años de tribulación sobre la tierra. 3 años de aparente paz. Y luego se quita la máscara y aparece el anticristo. Y ahí vendrá para todos aquellos que se quedaron, aquellos que anduvieron en el evangelio caminando como les dio la gana. Y nunca se afirmaron, se van a quedar. Y los que nunca quisieron aceptar al Señor, van a aceptar a ese. Pero vea qué duro va a ser. Porque hoy, estando en periodo de gracia y el Espíritu conmoviendo la mente y los corazones, la gente no quiere nada. Cuando se vea el Espíritu, dígame qué duro va a ser. La gente se va a endurecer y no va a querer nada. Si quieren salvarse, ¿saben qué, verdad? Quien quiera salvar su vida, pero yo siempre lo he dicho desde este púlpito, a ninguno yo le garantizo una segunda oportunidad. Si ahorita no quiere prepararse y estar bien, como cuando esté todo ya reventando, todo se va a querer afirmar. Hoy tiene que estar bien listo. Cuando el espíritu se vaya, hermanito, va a ser un caos, un endurecimiento. Va a venir un espíritu, lo vamos a estudiar el otro viernes, no se vaya a quedar. Ya va a ver qué van a recibir ellos. Si ellos no quieren esto, van a recibir algo después. Pero hoy es la oportunidad, ya después no hay garantía. Ay, hermano, en el segundo viaje, pues que le vaya y que le aproveche. Para mí no hay segundo viaje. O me voy en el primero o me voy en el primero. No es de que en el segundo viaje voy a tener chancecito y me voy a arrepentir. Ay, si ahorita vive todo ahí como que... ¿Qué? Como que es cabra saltarina, anda para arriba y para abajo. Y no quiere afirmarse. ¿Cree que lo va a hacer cuando ya esté el anticristo aquí? Usted va a ser los primeros que va a decir, aquí póngamelo, le va a decir. Aquí, mire. O aquí, mire, póngamelo. Usted que han tatuado, aquí póngamelo, le va a decir, a mí me gusta aquí el 666. Usted que le gustan los tatuajes, tengan cuidado. Le va a decir, póngamelo aquí o aquí. En la frente o en la mano derecha. Y va a estar condenado para toda la eternidad. El único que, si es que se da la oportunidad y va a ser salvo, va a ser que le arranque, ya sabe qué, ¿verdad? Es la única manera de salvarse. La única manera es que le quiten la vida. Si ni ahora así, venga, por favor, quiere aceptar a Jesús, hoy es la oportunidad, Cristo lo llama. No, dice la gente. No quiero, dice. Cuando tenga tiempo. Espérese que se va a acabar el tiempo. Y va a ver lo duro, ahí va a ser el lloro y crujir de diente. La gente va a ansiar morirse y no, la muerte va a huir de ellos. Le va a decir a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos de la ira del que está sentado en el trono. Y dice, la muerte va a huir. Van a venir hombres, imagínense, con cabeza de caballo, con cola de escorpión, y van a picarle a la gente y van a estar sufriendo por 6 meses. Qué duro, ¿verdad? ¿Alguien se quiere quedar? Y aquí no estamos infundiendo miedo a nadie, no, es lo que el Apocalipsis dice. Se va a aparecer, pero ¿quién le detiene? El Espíritu Santo. La iglesia está y eso hace que el anticristo no aparezca todavía. Pero oiga bien, no aparece él. Pero hay algo ahorita que se está moviendo y le está preparando el camino al anticristo. ¿Y sabe qué es? El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Cuidado, pero el cuidado y los peligros cuando se manifieste lo que es el misterio de la iniquidad, que ya está en acción. Porque cuando Pablo escribe la carta, ya estaba el misterio de la iniquidad accionando, ya estaba en movimiento. Hoy, que han pasado más de 2000 años, sigue todavía. Y hoy, hermanito, con mucha más razón. Aquí en este país no me he dado cuenta mucho. Pero en El Salvador sí me di cuenta de eso yo. Ustedes creen que Dios hace milagros, ¿verdad?
Una vez más, ¿creen que Dios hace milagros? Él sana a los enfermos. Él echa fuera demonios. ¿Y el diablo puede sanar también, sí o no? Claro que sí. El diablo puede sanar también. El diablo hace milagros engañosos también. Ese es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad no se va a presentar, o sea, hay iglesias que uno dice, oh, mire, se lo digo porque yo por experiencia, porque, bueno, yo creo que mi mamá y mi papá miran el mensaje, voy a hablar de ellos. Hubo un tiempo muy famoso que llegó a El Salvador, una iglesia, no le puedo decir el nombre, pero con eso van a caer, y aquí está de los mismos de ellos. Allá se llamaba Pare de Sufrir. ¿Usted, hermanita, se acuerda de ellos, hermanita? Eran unos brasileños que habían llegado y como ahí, hermanito, en sus auditorios agarraban los cines, ex cines, y los hacían templos de ellos. Y usted entraba ahí, usted miraba que en toda la orilla de la pared habían, pero cosas de esas para que andan caminando, ¿verdad? Muletas. Y por allá sillas de rueda. Eran porque eran milagros que habían sucedido ahí. Era una locura en El Salvador y todos querían ir allí porque ahí estaba Dios, porque ahí están los milagros, porque allí Dios le levantó a aquel que estaba postrado en cama, le enderezó la pata a aquel otro. La gente iba por los milagros, no por la palabra. Y no son los milagros Dios. Para corroborar que sea Dios está esto. Si no está aquí, no es de Dios. Porque ellos jamás le van a decir, oh, nosotros tenemos una mentirita por ahí, por debajo, pero créannos, créannos. No, ellos van a decir, creemos en Dios, creemos en los milagros. Porque ellos, oiga bien, predican igual que nosotros, cantan igual que nosotros, hacen milagros, hablan en lenguas, profetizan, interpretan lenguas, lo mismo que la iglesia, igual que nosotros. Pero no es verdad. Ahí está operando el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad es un poder engañoso. Oiga, que les quede eso, que se les olvide el nombre, pero que les quede esto. Olvídense cómo se llaman ustedes, pero que no se les olvide esto. El misterio de la iniquidad es un poder engañoso que imita todo lo de Dios. Ese es el misterio de la iniquidad. Un poder engañoso o satánico que imita todo lo de Dios. ¿Quieren que les ponga otro ejemplo? Según la Biblia. Ese ya se los dije ahorita. Bueno, por aquí están esos mismos, hermanitos. No me han dicho nada de ustedes, pero ustedes ya no viven por allá, ¿verdad? No, ¿verdad? Por ahí han dicho, pero no sé. Pero por ahí no estaban ustedes, esta iglesia en una esquinita. ¿Sí? Ahí pusieron, bonito este templo, que nos lo dieran a nosotros, ¿verdad? Grande, con parqueo y todo bonito. Pero ahí están esos mentirosos. Aquí le llaman Pare de Sufrir también. Jesús es el Señor. Viera cómo se mueve allí Dios. Cómo me dicen todo. Brujos son. Porque es el diablo también que habla. Bueno, una vez ya les he contado, íbamos para la iglesia, en el bus íbamos cantando. En uno que grandes chuzones, ¿ves? Acuérdenme, la Pullman, ¿ves? Un gran carro, un gran inmenso. Y ahí íbamos para la iglesia, mire. Y nos tocaba dirigir en los buses a nosotros. Y al final, hermanitos, empezaron a hablar en lenguas, una hermanita. Y todos pensando que era Dios. No era Dios. Estaba poseída por demonios y hablando en lengua la señora. Hablando en lengua y no eran de Dios. Era el diablo que estaba poseyéndolas. Cuando empezaron a orar por ahí, empezaron a echar espumarajo. ¿A dónde estaban las lenguas de Dios? Era el diablo. Porque él imita haciendo ver que es de Dios. Y no es de Dios. Según la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece un primer ejemplo. Pablo y Silas llega a Filipo. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Llega a Filipo, Pablo y Silas, y mire, y empiezan a llevar el mensaje. Y viene una cipota y se les va poniendo atrás de él. Y oiga bien lo que decía la mujercita esa, era una jovencita. Y decía así, mire, exaltaba la voz, propaganda le estaban dando los siervos de Dios. Estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Oídlos a ellos.
Y dice que todos los días decía lo mismo y decía lo mismo. Estos son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. ¿Ustedes que les hubiera dicho eso a esa mujercita qué? Más bien sacado el pecho. Ay, dice, hasta que alguien me reconoció. Decía. Nadie me reconoce lo que soy, hubiera dicho usted. Mas no sabe que el diablo estaba hablando. Usted sabe bien la historia. Era una jovencita que era adivina. Era como esos locos que usted ve ahí, leen las cartas y que le echamos la suerte y que le leemos el futuro y el pasado y el presente y todo. Mentira. O sea, ¿tienen poder engañoso? Sí. Si usted entra, bueno, una vez entré ahí, fíjate, hermanito, para un día de las madres. Que nos acabaron las rosas para las hermanitas y me tocó ir a comprar al brujito. Pero nomás entré en tan horrible, ese olor a saumerio, hermanito. Horrible. Horrible. Pero usted entra y tienen a la Virgencita, tienen al Cristo, tienen al fulanito. Quieren aparentar que creen en Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, no le queda a la gente se le da. Te tienen que hacer que ver que ellos creen en Dios y que en el nombre de Dios le van a hacer el mal que le quiere hacer al prójimo. Imaginen al prójimo haciéndole el mal en el nombre de Dios. Vaya, en el nombre de Dios hágame un mal a esta. Qué bonito, ¿verdad? Pero ellos le van a poner ahí lo espiritual. Pues esta iba gritando y era una jovencita que adivinaba. Oiga, adivinaba a la gente y le decía las cosas. ¿Qué pasaba con eso? Viene uno y quisieron lucrarse de ella, la toman y dijo, aquí hay dinero, dijeron, esta nos va a ayudar, decía. Yo les hago la pregunta, ¿era cierto las palabras que decía la joven esta diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación? ¿Era cierto o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era cierto o no? Era el diablo que andaba hablando. ¿Era cierto o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Usted qué cree? ¿Que era cierto lo que decía ella? ¿Qué cree usted? ¿Que era cierto o no? No. Vea lo que estoy diciendo. El misterio de la iniquidad es un poder engañoso que imita lo de Dios. Era cierto. Porque ellos dijeron, estos andan llevando el mensaje de salvación y la gente les cree. Yo voy a decir también eso y la gente va a creer en nosotros. Entonces, la gente va a decir, los mismos giros donde los apóstoles que iron de este diablo. Allá hacen milagros los apóstoles, esta también hace milagros. Allá dicen esto, nosotros también vamos a decir lo mismo. Estaban imitando lo de Dios. O sea, lo que hacen es aparentar que es de Dios, pero no es de Dios. Vayámonos a la palabra y ahí vamos a ver que no. No se deje llevar usted por milagritos. La gente de esas iglesias que le digo, se llenaban, hermanito, porque lo que querían era el milagrito nada más. Y supuestamente en el nombre de Dios se lo hacían. Pero la gente va por nada más por el mover de ese, ¿verdad? Pero ¿a dónde está la base? Porque ellos pueden hacer, pero en medio del mensaje, y lo dicen en el nombre de Dios, pero en medio del nombre de Dios, en la palabra, ahí le meten el veneno. Ahí le meten el veneno a usted. Entonces, por eso le ponía el cuidado y los peligros cuando se manifieste el misterio de la iniquidad. Porque va a aparecer, dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. 7. Es cierto que el misterio, oiga bien, en esta dice misterio de la maldad, es lo mismo, misterio de la iniquidad. Oiga, ya está ejerciendo su poder. O sea que el misterio de iniquidad ya estaba en el libro de los Hechos. Imitaban todo lo de Dios. Esa mujer estaba imitando todo lo de Dios, estaba imitando. La gente decía, si le creen a los apóstoles, le van a creer también a esta. Y sí, mucha gente iba detrás de ella, creyendo que era lo mismo. Pero esto estaba disfrazado de Dios y no era Dios. Era el diablo que estaba hablando. La otra gente ni se dieron cuenta. Pero vea, ahí estaba el hombre de Dios, vea Pablo. Día tras día, lo mismo, la misma palabra. Y viene Pablo y le repugnó. Se cansó de tanto que le iba gritando y se volvió un día y le dijo, espíritu inmundo, sal de ella. Y en ese momento la mujer dice, quedó libre. O sea, Pablo no,
No era como nosotros. Ese sí sabía. Y lo que hizo es volverse al espíritu y sabía que era un espíritu engañoso que estaba operando en esa mujer. Por eso es importante saber, hermanitos, cuándo Dios puede estar operando, pero lo principal es esto, hermanito. Si está aquí en la escritura, lo creo. Si no, yo lo voy a desechar. Porque es el misterio de la iniquidad. Es un poder engañoso, satánico, que viene a imitar todo lo de Dios. Así que tenga mucho cuidado. Que mire, hermanito, por allá veo que hacen tantas cosas. Cuidado. Y allá también hay esto. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Estaba viendo para ya terminar un documental de hace poquito, unos meses, de una persona que se fue a meter a la iglesia esa, la luz del mundo. Ustedes saben el relajo que se ha dado últimamente, ¿verdad? Con su líder. Pero la gente está tan cegada, ¿verdad? Yo, si estuviera ahí y se me doy cuenta de que mi líder religioso hizo todas esas barbaridades, yo ya no estuviera ahí. Pero están tan cegados que ellos lo creen, como ustedes saben, que él es el enviado, ¿verdad? El Mesías. Desde ahí es una secta. Porque para ellos, él es Cristo, encarnado en él. Y que lo que han hecho es una vil mentira. Quieren empañar la imagen del siervo de Dios. No creen, tan engañados y tan cegados. O sea, hacen a un lado la escritura. Desde ahí es una secta. No es una iglesia cristiana, es una secta que se parece. Y veanla con mantelina y todo, y lo que dan es vestidote, aparente piedad. Pero no tienen la verdad. Están en el engaño y la mentira. Entonces termino. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero oiga bien, falta que sea quitado de en medio al que ahora le detiene. Lo que dice en el 6 también. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio al que ahora le detiene. Tiene que ser quitado al que ahora le detiene. ¿Qué? La iglesia. El Espíritu Santo sea quitado de la tierra, aparecerá el anticristo. Va a aparecer ya de una sola vez. Y como les dije el viernes pasado, no es que es la ONU, no es que en Bélgica, allá en Suiza está una mega computadora que es el anticristo. No, nada de eso. O que es el fulano, dicen que es fulano. Dicen que es el papa. Unos dijeron que el rey de España que está ahorita, decían que ese era. Porque el rey Carlos iba a dejar al príncipe, que ahora es a cualquiera le ponen el nombre del anticristo. Y uno sabe qué cualidades, qué va a aparecer, qué tiene que darse para decir, ese va a ser. De lo contrario, me pueden decir, mira, ahí en la esquina está. Hay que aparezca. A mí me van a decir mañana ahí por su casa, que aparezca. Yo sé que es mentira. Yo ya leí aquí y aquí me dice qué es. Por lo digo yo, lean la Biblia. Retengan. Y lean la Biblia para que nadie venga y se lo duerma. Y que les venga a decir tanta cosa y ustedes si no saben nada, rapidito se van a ir creyendo la mentira. Termino. Dice, entonces el versículo 8, se manifestará aquel malvado. Y dice, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. La iglesia es quitada, el Espíritu Santo se va, la iglesia se va, aparece el anticristo. Le van a permitir 7 años. Al terminar los 7 años, viene el juicio. Y nomás aparezca el Señor. Dice aquí, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. O sea que con ese esplendor maravilloso con el cual aparezca el Hijo de Dios, lo va a destruir de una sola vez. Solo con la venida de Él va a desaparecer. Lo va a destruir de una vez y para siempre. Al que engañó a la humanidad. Al que dijo que era el que tenía la solución para todos los problemas. Porque acuérdense, el mundo va a un caos. Donde van a querer a un líder. El salvador de ellos. Van a querer que alguien venga y les resuelva los problemas económicos, políticos, financieros. Y ahí va a decir, yo soy.
Entonces a él lo van a recibir. Pero un tiempo nada más gobernará y luego vendrá el Señor, imagínense. Pero les voy a decir lo que dije anteriormente. Ahí venimos nosotros con él. Ah, ¿no se alegran ustedes? Pues como que les dije, mañana es sábado y ¿se pueden imaginar ustedes así como están, así como se miran? Y vamos a irnos con él, y vamos a venir con él. Maravilloso, hermanito. Vendremos montados en caballos blancos, dice. Cabalgando con el Señor. Imagínate, ¿a qué? Vamos a venir a juzgar el mundo. Nosotros no somos ni jueces ni nada, pero vamos a venir a juzgar a la humanidad. Tal autoridad nos va a dar el Señor a nosotros. Bueno, yo sí voy a venir, no sé si ustedes van a venir. Yo sí ya me veo ahí cabalgando un caballito yo, con alas. Pero ustedes la creen, pero yo sí. Yo no soy de esta tierra. Parezco terrícola, ¿verdad que sí? Y bien terrícola. Pero no soy de aquí. Somos de la patria celestial. Así cuando Él aparezca, dice, con el resplandor, dice, de su venida, lo va a destruir. O sea, va a desaparecer de una sola vez para siempre. Y ahí en ese acontecimiento, ahí venimos nosotros a la iglesia, hermanitos. Vamos a ir a dar un paseíto por allá, un día nada más, 1000 años es un día, acuérdense. No, ay, 1000 años, hermano. Dice el Señor que para Él 1000 años es como un día como 1000 años. Así que un día vamos a estar ahí arriba y luego venimos de regreso para venir a juzgar las naciones. Y le va a pagar conforme a todo lo que hicieron. Pero ya nosotros estamos con el Señor, hermanitos. Así que es maravilloso poder amar al Señor. Así que entréguese cada día más. Dele lo mejor. Porque lo peor viene para esta humanidad. Pero para nosotros no hay nada de eso, sino que para nosotros hay gloria nada más. Así que adelante, hermanito, esto es lo que queremos meditar hoy. Que el Señor nos ayude a poder entender esto y retengamos, hermanito. No se nos olvide. Tenemos que tratar de retener lo más que podamos, porque aquí los está regañando. No se recuerdan, ustedes bien sabían que ya se los había dicho. Pero todo se les olvida a ustedes, les dice. Y yo también les digo a ustedes bien lo saben. Y que no se les olvide. Amén, pongámonos de pie, hermanito, vamos a orar. Vamos a darle gracias al